la última clase, de acuerdo como ya ustedes me imagino que habrán revisado el sílabo, que es la quinceava clase, ¿no? Que corresponde pues tanto a anatomía y patología del sistema endocrino 2. El día de hoy vamos a complementar la clase de la semana pasada, ¿no? Que ya revisamos también la glándula hipófisis, la glándula tiroides, ovarios y mama. Ahora vamos a revisar las glándulas paratiroides, las suprarrenales y por último testículo. Entonces vamos a, en primer lugar, a revisar primero la anatomía, ¿no? Si es una de las, eh, por no decir la excepción a la regla de la glándula paratiroides, ¿no? Hasta ahorita, con la mejor técnica sofisticada, salvo que tengas muy buena eh, práctica al momento de hacer la evaluación de una glándula paratiroides, por el hecho como ustedes no se visualizan con las técnicas de imagen, ¿no? Y esa es una de las, eh, digamos, como voy a repetir, de los órganos que las técnicas de imagen pueden, no lo podemos evaluar. Pero en general la técnica gold estándar para la evaluación de las glándulas paratiroides es la gammagrafía. Vamos a ver con un regresador que se llama el Cestamide, ¿no? Que se logra marcar con el tecnecio 99 metestable. Entonces, un poco revisando siempre la anatomía, ¿no? Pero es importante también ustedes para que fijen mejor los conceptos, ¿no? Y tener una mejor conocimiento también al momento de que hagan una evaluación en general de estas glándulas, es que normalmente la, la cantidad de glándulas, en este caso paratiroides, son cuatro. Su ubicación generalmente son dos superiores y dos inferiores, y también hay un porcentaje de un promedio entre 10 a 15%, ¿no? Que también tienen pues glándulas supernumerarias. Y ahí justamente radica, si ustedes observan, por el tamaño que tienen, ¿no? Que es un promedio, inclusive son de menos tamaño, ¿no? De 5 por 3 por 1 milímetro, si ustedes se dan cuenta. Eh, y yo tuve la oportunidad cuando trabajaba en el Almenara, con un buen ecógrafo, a pesar de un buen ecógrafo, ¿no? Inclusive con Doppler pulsado, es muy dificultoso, ¿no? Por eso que menos la tomografía y menos las otras técnicas por su rendimiento respecto al tamaño. Y la otra razón también es su peso. Si ustedes se dan cuenta, un promedio que va entre 15 y 45 miligramos. Entonces, no se olviden, eso sí algo complicado de hacer una evaluación es la glándula paratiroides. Pero las técnicas para hacer la evaluación de un algoritmo de diagnóstico, si ustedes se dan cuenta, podemos empezar desde una ecografía, que muchas veces se puede confundir con los nódulos tiroideos, porque como ven ustedes, procede más las glándulas paratiroides, porque están contiguas a los lóbulos tiroideos, ¿no? Y muchas veces también, como lo voy a repetir, se pueden confundir pues, con nódulos tiroideos. Luego tiene la tomografía computada que ha ido avanzando en los últimos años, ¿no? Con mejoras respecto a la adquisición de imágenes. La resonancia magnética, que queda sus indicaciones muy puntuales, pero como vuelvo a repetir, la técnica ideal pues, para la valoración de la glándula paratiroides es el Single Photon Emission Computed Tomography, que es una modalidad de adquisición de las técnicas de medición angular. Igualmente, queda un porcentaje de menos del 10%, que también lo podemos evaluar con la PET-CT. Entonces, eso es lo que respecta, no les puedo dar, como ven ustedes, una imagen normal, como vamos a ver si, por ejemplo, de la anatomía de las glándulas suprarrenales, ¿no? No olvidarse que se ubicación pues en el retroperitoneo, básicamente en el espacio perrenal superior. No se olviden que los espacios, como ya vimos cuando evaluamos a riñones, tenemos el espacio perrenal, parrenal anterior y parrenal posterior.
consta de un cuerpo, más adelante lo vamos a ver en los esquemas y en la tomografía, no se olviden, acá sí la tomografía con contraste es la técnica Gold estándar. Tiene sus dos brazos, sus dos ramas de forma variable, realmente hay una variantes de forma, es, digamos, un numeroso, y generalmente la glándula derecha está detrás de la vena cava inferior, ¿no? Tiene la forma lineal o una V invertida, y la izquierda pues está en posición posterolateral a la aorta, ¿no? Lo vamos a ver en en un momento. Y también tiene una forma de una V o una I invertida. Si ustedes se dan cuenta, ahí sí podemos verlo porque sus brazos pues miden de 2 a 3 centímetros y básicamente su espesor pues de 6 a 8 milímetros, ¿no? Y vamos a, desde el punto de vista histológico, se divide pues en la corteza, que si ustedes recuerdan, ¿no? Segrega básicamente pues de sus tres capas histológicas, ¿no? El caso del cortisol, la corticosterona, la aldosterona y los andrógenos, ¿no? Si ustedes recuerdan, la capa pues, glomerular, reticular y fascicular, cada una de ellas secreta estos, estas hormonas. Y la médula, que básicamente pues, va a segregar la epinefrina, la norepinefrina y la dopamina, que básicamente la tomografía nos va a dar siempre eh, muchas veces el diagnóstico, pero nos va a ayudar la clínica y los exámenes de laboratorio para definir si es patología que está localizada en la corteza o en la médula. Es muy valioso si ustedes alguna vez quieren hacer la especialidad pues, de endocrinología. Entonces, igual las técnicas ideales para hacer la evaluación de las glándulas suprarrenales, siempre vamos a empezar con la ecografía, no se olviden, en todo lo que es abdomen, la ecografía va a tener un rendimiento muy alto, ¿no? Como una primera técnica, pero la técnica, vuelvo a repetir, gol estándar es la tomografía computada, tiene que ser de todas maneras con contraste. Y en caso de los nódulos o masas que son funcionantes, porque ya hemos dicho varias oportunidades que las técnicas puede que me dan una mejor valoración de la función de un determinado órgano, son las de medicina nuclear. Podemos ahí también utilizar tanto el SP como la PCT. Vamos a ver más adelante. Entonces ahí tienen, miren, la anatomía normal de las glándulas suprarrenales. Esta tomografía, si ustedes se dan cuenta, es sin contraste, ¿no? Las flechitas, si ustedes se dan cuenta, como dije, está posterior a la vena cava. Miren, esta es la vena cava inferior y ahí tienen, miren, sus dos brazos, ¿no? Ya le vimos que de 2 a 3 centímetros y el cuerpo, ¿no? Su espesor de 6 a 8 milímetros. Y en caso de tiene como ven ustedes, la forma de una V o una Y invertida, la que tiene más, se asemeja a esto, la izquierda como usted está lateral a la vena, a la arteria aorta, como ustedes acá, estas son las cruras diafragmáticas, acá tienen el espacio retrocrural derecho, este es el izquierdo, y ahí también igualmente miren su cuerpo y sus brazos, ¿no? Pero cuando se le administra contraste, pues lo vamos a hacer mucho mejor. Ahí tienen, miren, ¿no? Está contrastado, está en una fase córtico-medular. Acá si ustedes se dan cuenta, se ve la cortical, ¿no? Con realce del contraste, se ve muy bien la médula. Acá tienen ustedes siempre la aorta, la vamos a ver hiperdensa. Y ahí tienen, miren, su cuerpo y sus dos brazos, ¿no? Ahí tienen, miren, ¿no? Por eso que tiene la forma como ustedes una B, una Y invertida. La que, vuelvo a repetir, se asemeja más es la izquierda, miren, como una como igual como el signo griego lambda, también es sus dos brazos y su cuerpo, ¿no? Sus características anatómicas. Y ahí tienen, miren, las variantes, ¿no? Son múltiples, no es que tenga, de repente algo pasó con uno de sus brazos, sino que son variantes anatómicas. Acá tienen, ustedes se dan cuenta, el cuerpo, acá solamente hay un brazo, acá, por ejemplo, miren, tiene dos brazos, pero es uno más corto. Este es el que mejor se asemeja a la B invertida y si ustedes se dan cuenta también puede tener esta forma de una X. A diferencia de la izquierda, miren, pueden tener las mismas dimensiones, tanto el cuerpo como los brazos, el cuerpo mucho mayor, acá tienen inclusive no solamente mayor sino más espesor, o también el brazo externo de menor tamaño, ya les dije que está pues lateral acá está
estos son los cortos vertebrales dorsales, y este que ven ustedes acá, corresponde pues a la aorta, si es que nosotros imaginamos. Entonces, básicamente ahí tienen ustedes la forma que puede tener pues las suprarrenales. Ahí tienen, miren, otra imagen para que no se olviden, también con contraste, ¿no? Miren, ahí solamente se observa con ustedes un solo brazo, ¿no? Y el cuerpo, miren ahí. O como en este caso, por ejemplo, tiene las dimensiones, eh, eh, esto debería ser todo al contrario, si ustedes se dan cuenta, los brazos están hacia arriba, el cuerpo está hacia abajo, ¿no? ¿Está? O sea, son variantes con ustedes normales de la glándula suprarrenal. Por acá, si ustedes se dan cuenta, también miren, está el páncreas que ya le hemos evaluado. Miren, ahí está la vena esplénica por acá, miren, su recorrido. Pero también podemos um, valorarlo como ustedes con la resonancia magnética y las imágenes ponderadas tanto en T1 como en T2. Miren ahí, ¿no? En T1 todos, si ustedes se dan cuenta acá, está rodeado por grasa. La grasa siempre lo vamos a ver hipodensa normalmente. Miren cómo rodea. La grasa, pues, como siempre les he dicho, es la mejor amiga de los médicos radiólogos, porque me ayuda muchísimo para poder, ¿no?, valorar mejor las estructuras, ¿no? Miren cómo rodea. Por eso que esta es una secuencia T1, porque la grasa en T1, no se olviden, es hiperintensa. Miren cómo se ven los brazos, se ven, hay que tener buen ojo ahí. Igualmente acá, miren. Y en T2, si bien es cierto, también la grasa lo vamos a observar hiperintensa, no tanto como en T1. Y ahí, miren, ahí también se ven los brazos, un poco acá el cuerpo, acá está la vena, si ustedes se dan cuenta, que la vena cava inferior, acá también está la vena cava inferior, acá está la aorta, observen, y acá también está la aorta, miren, y ahí también, miren, los brazos y parte del cuerpo también. T2, acá está el líquido encefalorraquídeo, como ustedes ven, hiperintenso, acá está hipointenso. Pero una de las imágenes ponderadas que está de moda, porque me ayuda muchísimo a observar, porque acá hay que tener muy buen ojo, buena práctica. Miren, cuando yo saturo toda la grasa, esta es una ponderación que también se llama de estira, saturo toda la grasa, y miren cómo realzo, ¿no? O resalto, la palabra más correcta, ¿no?, la glándula suprarrenal. Tanto el cuerpo como sus brazos acá de la misma manera, ¿no? Eso es cuando hago una saturación grasa. Y por último, en caso de ya de la anatomía del testículo, no olvidarse que los testículos pues son también glándulas mixtas, ¿no? Tienen la forma ovoidea. Su situación está en las bolsas escrotales, ¿no? No se olviden que está fuera, por eso que su temperatura pues menor, ¿no? El testículo izquierdo está más bajo que el derecho. Igualmente sus dimensiones pueden longitudinalmente de 3 a 5 centímetros, un ancho de 2 a 4 y el diámetro antero posterior de 2 a 2,5 centímetros. Entonces, igual la técnica acá ideal para ver los testículos, no se olviden, es la ecografía, ¿no? Este es el gol estándar, por ahí siempre le va a hacer preguntas de las técnicas que ustedes tienen que saber como una de las competencias por este curso, saber qué técnicas tienen mejor rendimiento para evaluación de un determinado órgano. Y de la misma manera también la resonancia, nos ven que la resonancia magnética, pues su gran desventaja que es más costoso, una ecografía testicular cuesta 80, 100 soles, un promedio, ¿no? En cambio una resonancia cuesta 700, 900 soles, un promedio, dependiendo del lugar donde también se realiza. Y también la medicina nuclear, ¿no? La gamografía que antes era la técnica o el estándar, antes de la introducción ya de la disponibilidad de la ecografía, y igualmente la PET-CT, sobre todo para evaluar patología maligna. Entonces, básicamente vamos a empezar valorando con la ecografía, no vamos a ver el parénquima, en un momento lo vamos a ver esencialmente cofinos, homogéneos. Muchas veces vamos a ver también el mediastino testicular, que es una banda lineal, ¿no? Vamos a ver de que es cráneo caudal, vamos a ver como una línea perecoica. También vamos a ver las túnicas o capas, ¿no? Y el líquido que va a estar rodeando pues tanto el polo superior y también la cabeza del epididimo. Ahí tienen, miren, en caso del testículo izquierdo, ¿no? Como ven ustedes, son ecos muy finos, ¿no? Muy homogéneos, como ven ustedes, miren, su borda se define muy bien.
Acá, por ejemplo, no podemos valorar la túnica, a diferencia que acá sí, miren, este es el mediastino, disculpen, el mediastino testicular, observen, miren, y con ustedes por ahí rodeado de líquido, acá está, ustedes se dan cuenta de la cabeza del epididimo, ¿no? Miren ahí, su ecotextura, como ustedes ven, es puntiforme, homogéneo, ligeramente hiperecoica. Ahí tienen para que puedan observar mejor, miren este es el testículo y sus ecos, ¿no? Rodeado como ustedes ahí de líquido, y ahí tienen, miren, la cabeza del epididimo, las túnicas que se ven, pues, hiperecoicas, ¿no? Y como ustedes la flecha blanca que está señalándome está rodeado por líquido, muchas veces hay un exceso de ese líquido, como vamos a ver más adelante ya en patologías. Entonces, definitivamente, pues, la ecografía, ¿no? El hecho que no se olviden que los testículos, ¿por qué la ecografía, aparte de su resolución, por el hecho que los testículos son muy radiosensibles, ¿no? No se olviden a la radiación. Sigue siendo la médula ósea, el tejido que más radiosensible. Luego vienen los testículos, los ovarios y por último el caso del cristalino. Por eso que se prefiere, sobre todo cuando son menores de edad, ¿no? Empezar con ecografía. Pero la otra alternativa, antes disculpen de entrar a la resonancia, también miren el Doppler. Este es el Doppler, que hemos visto el Power Doppler. Miren cómo son, no se olviden del Power Doppler, ya hemos dicho que es una modalidad también de la ecografía que me da dos ventajas. Uno que me dice que si hay flujo, sí, miren, hay flujo, definitivamente no solamente flujo periférico, sino también un flujo central, ¿no? Y sino que también me dice la intensidad de flujo. Ustedes se dan cuenta, está muy vascularizado, ¿no? Por eso ahí también me valora la vascularización. Pero la otra alternativa, como ya les dije, es la resonancia magnética. Por ejemplo, ahí podemos ver ya otras estructuras con mejor detalle. Miren la túnica albuginia, miren, se ve hipointensa. Y los testículos, porque esta es una imagen ponderada entre dos. Ahí tienen, miren, los testículos se ven muy hiperintensos, ¿no? Ahí tienen, como ven ustedes, ¿no? Ahí con su túnica, con ustedes, la envoltura que se ve muy, muy regular. Este es un corte coronal, ¿no? Que puedo hacer por acá si ustedes se dan cuenta, miren esta parte del cuerpo, un poquito por acá la cabeza del epidimo, este no es bien siempre el lado derecho, este es el lado izquierdo. Muy bien, entonces eso es lo que respecta, pues, tanto a la anatomía de las glándulas paratiroides, ¿no? Luego hemos visto las suprarrenales y por último los testículos. Vamos a ver ahora lo que respecta a las patologías. Muy bien, entonces vamos a empezar primero con las patologías de la glándula. Bueno, creo que he repetido, disculpen. Sí, he vuelto a cargar la anatomía. Acá está, patología. Muy bien, entonces la patología más frecuente de la glándula paratiroide, no se olviden, es el hiperparatiroidismo. Y lo vamos a clasificar en primario, secundario y terciario, ¿no? Pero el más frecuente de todos ellos es el hiperparatiroidismo primario, ¿no? Que generalmente la causa es, no es que generalmente, la causa es los adenomas paratiroideos. Igualmente el cáncer de paratiroides, que su frecuencia es menos del 3%, bueno, son muy agresivos también este tipo de neoplasia. Y los hipoparatiroidismos generalmente son por causa de pacientes que han sido sometidos a algún tipo de cirugía de la glándula tiroides, que como hemos dicho que son que están siempre juntitas. En la misma cirugía muchas veces va con otras glándulas. Y también muy, muy raros son los pseudo hipoparatiroidismo. Acá es importantísimo también, no solamente la clínica, si bien la clínica no es tan florida, ¿no? Pero nos ayuda mucho los valores de calcio, ¿no? El calcio sérico, el iónico y también la PTH, que es la paratormona. Acá el endocrino es muy bonito, hay que hacer mucha fisiopatología, hay que ser el eje, como siempre lo han dicho los alumnos
de mi grupo de práctica, ¿no? El eje hipotálamo, hipófisis, ¿no? Y en este caso sería la, la paratormona. Ahí tienen ustedes, miren, caso de lo que les comentaba, la patología más frecuente, que es la adenoma de paratiroides, ¿no? Entonces, en ecografía, ustedes se dan cuenta, miren, esta es la carótida, la arteria carótida, bien anecoica, bien negrita, de bordes regulares. Y acá, si ustedes se dan cuenta, está el polo inferior de la glándula tiroides. Ahí tienen, miren, ahí sus ecos. Y acá tienen, miren, una lesión, un nódulo, ¿no? Hipo, hipocogénico, ¿no? Ahí tienen mi hipocogénico porque no tiene la misma ecogenicidad, el contenido de la arteria carótida es anecoica. En cambio, es acá hipoecoico, miren, dibujo, por eso se llama para, ¿no? Ahí está. Y si nosotros le hacemos, por eso ahí, miren, el hallazgo es una masa, un nódulo redondeado hipoecoico, adyacente al polo, con ustedes, inferior del lóbulo tiroideo, pues, en este caso izquierdo. Pero si nosotros lo hacemos, lo evaluamos con el Power Doppler, miren, es muy vascularizado, completamente, aparte como ven ustedes el parénquima o el tejido de- de la glándula tiroides, también es vascularizado, porque nos olviden que la glándula tiroides es un órgano muy vascularizado, pero ven ustedes, miren, el adenoma es mucho más vascularizado, no solamente periférico, sino también central. Es una de sus características cuando nosotros lo evaluamos con el porro. Pero una gran alternativa para la evaluación de los adenomas de paratiroides es la tomografía, sobre todo cuando tienen un componente quístico, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta tomografía es con contraste, está en una fase arterial, acá está la carótida, las venas yugulares, se realza mucho más, si ustedes se dan cuenta, el tejido tiroideo, y también de contiguo al polo inferior, miren, ahí está el adenoma, tiene un realce moderado, pero en la parte central tiene un área quística donde básicamente es ahí es como una de las indicaciones de la tomografía. Y nosotros actualmente estamos haciendo pues la adquisición 4D con la CT. ¿Cómo es esto de acá? Primero le realizamos al paciente una tomografía sin contraste. Siempre la glándula tiroides va a tener una densidad mayor porque tiene en su composición yodo, ¿no? Parte de la formación de las hormonas tiroides es la molécula del yodo. Por eso que vamos a ver con un realce mucho mayor respecto, por ejemplo, a los tejidos. Por acá, si ustedes recuerdan, hasta el músculo, miren, el externo ioideo, y acá también está el homodeoideo. Y en la parte debajo del polo inferior del lado derecho, ven ustedes una formación ahí nodular, ¿no? Hipodensa, ¿no? O más que hipodensa, de densidad de tejidos blandos. Y cuando ya nosotros le administramos pues la sustancia de contraste, vamos a ver que obvio que la glándula tiroides va a tener un realce mucho mayor. Nuevamente, si ustedes se dan cuenta, acá están los músculos, no, porque hay que compararlo. Y acá miren, este es un ganglio, siempre nosotros vamos a comparar la densidad de la glándula tiroides, la densidad de un ganglio y la densidad en el adenoma. El adenoma, como ustedes ven, va a tener una densidad intermedia. Por eso ustedes van a ver con diferentes flechas, ¿no? La flecha verde es la densidad del tejido tiroideo, la flecha roja del adenoma y la flecha azul un ganglio normal. Pero el gol estándar para el diagnóstico, pregunta que lo va a hacer en el examen, es la gammagrafía con Cestamib. Inicialmente con ustedes vamos a hacer dos fases de adquisición en reotrasador. El reofármaco que utilizamos pues el Tecnicium 99 metestable Cestamib, ¿no? Miren ahí la adenoma, ¿no? Y esperamos después nosotros de 2 a 4 horas hacemos un nuevo control, ¿no? Y vamos a ver, miren cómo se va haciendo, es un washout, un lavado, digamos, el, no se olviden que los radiofármacos tienen sus farmacocinéticas, logra eliminar, pero el adenoma, porque como es bien rica en mitocondrias, si ustedes recuerdan un poco en histología, tiene un gran contenido de células oxifílicas, entonces por eso que miren cómo concentra muy intensamente pues, al reofármaco. Entonces eso es inequívoco pues, de un adenoma
Paratiroideo, como ya les dije, pues la causa del hiperparatiroidismo primario, pacientes que hacen pues problemas de renal, de calcio, la gran reabsorción a nivel tejido óseo, pacientes que debutan muchas veces con fracturas patológicas, ¿no? Los tumores pardos, realmente bien bonito. Les recomiendo que hagan la especialidad de endocrino. Y se ha ido mejorando en el tiempo. Miren cómo ya el SPECT-CT, miren que es ya igual un clásico adenoma, ¿no? Miren, bien focal, ¿no? Este es el corazón, porque también se acuerdan que cuando hicimos cardiología, también una forma de evaluación del corazón es el Sestamibi con el TNS 99, pero el SPECT-CT que me da ya una localización más precisa, digamos, más exacta. Por ejemplo, miren, acá está el esófago, esta es la tráquea, el esófago, miren, ahí se le ajusta su lumen, y detrás del esófago está el adenoma. Entonces, es un adenoma que es ectópico, pero también hay ectopías, ¿no? Sin localizaciones que son raras, por ejemplo, como en este caso, siempre en todos los cortes, ¿no? Cortes axiales, coronales. Miren qué bonito acá en el corte sagital. No se olviden que el esófago está recorre el mediastino posterior, ahora se le conoce como el mediastino paravertebral, y está bien posterior, por eso como este es de la localización retroesofágica. En otras palabras, está en el mediastino posterior. Y miren otro adenoma paratiroideo ectópico, ¿no? Miren, ahí está la lesión hipoecogénica, de bordes regulares, miren, es completamente homogéneo, y en el estudio del Sestamibe, tanto en la fase temprana como en la tardía, miren, ahí está bien focal. Me permite hacer una localización precisa del SPECT-CT. Miren, está exactamente en el mediastino. Ahora se le llama mediastino prevascular, lo que antes se llamaba el mediastino anterior. Entonces, definitivamente me permite una mejor localización la técnica del SPECT-CT, que también hemos considerado nosotros la plana docente en la última práctica, que no se olviden que la próxima semana acabamos el curso, ya también la práctica. Entonces ahí vamos a revisar también, hay algún caso de un adenoma también paratiroideo ectópico. Y este es el carcinoma, uno de los también neoplasias terribles, ¿no? Normal que no es tan frecuente, que ven ustedes ahí, ¿no? También como una masa, pues, ¿no? Compleja, ¿no? Hipoecoipa, tiene calcificaciones gruesas, ¿no? Que realmente es una de sus características de las neoplasias, ¿no? De bordes irregulares. Si nosotros le realizamos, pues, con ustedes un ecodoppler, ¿no? Miren, igual también muy muy irregular la lesión, y tiene vascularización, como ustedes, no solamente periférica, sino también central, ¿no? Entonces, generalmente estos pacientes pues debutan con PTH muy elevadas, ¿no? 1500 picogramos por decilitro, son realmente muy elevadas los valores de la PTH, de la paratormona. A diferencia, por ejemplo, en el caso de los adenomas o las hiperplasias paratiroideas, generalmente son menores de 1000, ¿no? Siempre uno cuando sospecha ya estos valores, hay que tenerlo presente que puede ser un adenoma, un carcinoma paratiroideo. Luego pasamos a patología de la glándula suprarrenal. Si acá lo vamos a ver en primer lugar en patología de la corteza suprarrenal, ¿no? Que las más frecuentes son el síndrome de Cushing, que ya tiene que ver muy con el cortisol, ¿no? Está en en la capa fascicular, ¿no? Luego viene el síndrome, no se olviden que son los glucocorticoides, ¿no? El síndrome de Addison, ¿no? Está en la glomerular, ¿no? Glomerulosa, como que ustedes histológicamente, ¿no? Ahí la aldosterona, secreta la aldosterona, la hormona, y el síndrome de genital, que está en la capa reticular, que básicamente son los andrógenos, ¿no? No se olviden que también los suprarrenales producen hormonas sexuales. Ahí tienen, como ven ustedes, la primera técnica que nosotros debemos contar es la ecografía. Vamos a ver siempre una masa, ¿no? Derecha, que está agrandada y un poco compleja, hipoecoica. Por eso ustedes se dan cuenta del ultrasonido o la ecografía puede dar masas adrenales. Pero subrayo esto, la técnica, ¿no? Ideal, o de la modalidad pues, de elección, no se olviden, es la tomografía computada.
Por eso que ven ustedes acá, vamos a ver primero el síndrome de Cushing, ¿no? Cushing, ahora Cushing, un médico londinense. Y ahí tiene, miren, el cuerpo, los dos brazos, y en el brazo externo hay una formación, como ustedes ven ahí, lobular, ¿no? Completamente homogénea, tiene un realce porque está en una fase córtico-medular, ¿no? Ahí también la cortical, la médula, ¿no? Tiene un realce muy tenue, no es un realce intenso, por eso miren, este es un adenoma, ¿no? Del adrenal funcionante, que es lo obvio, los valores, pues, el cortisol, que el cortisol debe estar volando. Y cuando está en este esquemita, la característica sin contraste, por eso acá precontraste, tiene un promedio, los adenomas de 24 unidades Hansen, ¿no? Un promedio de 20 y 30, promedio 24, 25. Cuando nosotros le administramos y al contraste se duplica, miren, hasta 50 unidades Hansfield, ¿no? Porque hay un realce en el contraste, y nuevamente si volvemos a hacer una adquisición tardía, vuelve nuevamente a las 24 unidades Hansfield, ¿no? Entonces, una de las ventajas también no se olviden de cuando la ecografía uno puede medir con unidades Hansfield. Miren, otro síndrome de Cushing, pero este se da con una resonancia magnética, ¿no? Miren, ahí imagen ponderada en T1, ¿no? Y es bilateral. Acá, si ustedes se dan cuenta, es unilateral. Por ahí lo hacen preguntas del examen, ¿no? De adenomas. Y acá, si ustedes se dan cuenta, son bilaterales. Pero lo más frecuente son unilaterales, ¿no? Pregunta de examen de recetado médico. Ahí tienen, miren, está rodeado también por la grasa. Y este es, como ven ustedes, un carcinoma, ¿no? Muy, muy bizarro, como ustedes acá miren, está el polo superior del riñón derecho, miren cómo lo está desplazando hacia abajo, porque es una masa pues completamente heterogénea, tiene zonas necróticas, hemorrágicas, como ven ustedes, ¿no? Definitivamente pues muy, muy particular este caso. Luego también tenemos el síndrome de Addison, ¿no? Que en nuestro país, pues la causa más frecuente es la tuberculosis. En los Estados Unidos, la causa más frecuente es la enfermedad granulomatosa, la histoplasmosis. También, como ven ustedes, se presenta de manera bilateral los adenomas. Ahí tienen, miren, se ven completamente, ¿no? Hipodensos, homogéneos, de bordes regulares, como ven ustedes, se ha hecho las medidas, una la izquierda tiene 4,9 centímetros, se acuerdan que era 2 3 centímetros, no era más, casi está el doble, el triple, y tiene, vuelvo a repetir, que sea una fase nefrográfica, no tiene un realce tan intenso, es un realce, como ya vimos, esta de acá, ¿no? Se duplica nada más. Y en el síndrome de Cohn, que también es una variante del aldosteronismo primal, de la aldosterona, miren, este es una, también, se dan cuenta ustedes, en la resonancia hemos visto muchas, muchas secuencias o imágenes ponderadas, como en este caso, por ejemplo, yo puedo catalogarlo como un adenoma adrenal no funcionante, porque ustedes se dan cuenta, no hay un incremento de su señal, ahí miren, tanto en phase como en out phase, ¿no? Ahí también miren, se ven siempre hipointensa, esto sería mucho más hipointenso en la fase of phase, ¿no? Entonces, básicamente, pues, una manera también puede hacer diagnósticos mucho más finos. Pero no olvidarse que si el gol estándar para este tipo de patología, en general, es el sampling venoso adrenal, ¿no? Que es una técnica pues, de intervencionismo, hemos visto que se introduce un catéter, ¿no? Por ahí se tiene la administración de contraste y miren un pequeño adenomita, bien pequeñito. Acá también igual, miren que su adenoma secretor de aldosterona está en el brazo interno de la suprarrenal izquierda, miren la formación nodular muy, muy, está con contraste, acá si ustedes se dan cuenta está la aorta, ¿no? Bien, por ahí está saliendo la mesentérica, y miren, comparen, ¿no? Su realce es muy, muy tenue, y desde el punto de vista también para la evaluación de medicina nuclear con la gamografía utilizamos, miren, el reotrazador, el NP59. No se olviden que como precursor de este tipo es el caso del colesterol. Entonces utilizamos un reotrazador que en su composición tiene colesterol. También se le llama el iodocolesterol, ¿no? Más fácil denominarlo NP59. Y este es el síndrome adrogenital, ¿no? Que son muy bizarros, miren, hay una hiperplasia, miren, tremenda hiperplasia, miren cómo está desplazando el páncreas, ¿no? Cefálicamente, o sea, miren, ¿no? Y se extiende inclusive hasta el retroponeo posterior,
comparen en caso de la adrenal derecha, ambas adrenales están aumentadas pues, de tamaño, no están sin contraste como ustedes todavía, ¿no? Y una severa como ustedes adrenomegalia, ¿no? Hiperplasia, una hiperplasia adrenal congénita. Y una forma también de evaluar los linfomas, no se olviden que los linfomas no Hodgkin, ¿no? También podemos utilizar pues la PCT, si ustedes se dan cuenta acá, aparte que tienen su quiste simple, que es en una fase córtico-medular, miren ahí, como ya les dije, no tiene mucho realce, pero miren su espesor de ambos brazos, ¿no? Es mucho mayor, pero cuando nosotros lo hacemos en la PCT, miren cómo tienen su actividad metabólica muy intensa, ¿no? Característica, pues, de un linfoma primario, como ustedes en este caso fue de las células B. También podemos tener otros diagnósticos diferenciales, miren, una metástasis, ¿no? Es que no necesariamente puede, por eso es la clínica fundamental. No se olviden que la neoplasia que más metastiza, pues, a las suprarrenales es el cáncer de pulmón. Entonces ahí miren, hay una metástasis, una metástasis, básicamente, ¿cuántas unidades? 35 unidades Hansfield, ¿no? Ni siquiera es alta, porque ustedes se dan cuenta, miren, la aorta está en una fase arterial y su realce es muy tenue. Eso es respecto a la corteza. Entonces, igualmente tenemos que evaluar la médula suprarrenal y acá están las tres patologías más frecuentes la más frecuente, no se olviden, es el feocromocitoma. El neuroblastoma, que es un tumor sólido, uno de los más frecuentes de los pacientes pediátricos, ¿no? Sobre todo en menores de 3 años, una neoplasia muy terrible también en los pacientes pediátricos. Y la otra patología es el paraganglioma. Entonces ahí tienen, miren, el feocromocitoma, también en tomografía tiene las mismas características, con contraste, también una formación nodular, ¿no? Homogénea, de bordes regulares, no tiene muy el realce de leve a moderado. Y observen, cuando nosotros le practicamos una resonancia magnética, también esta es una imagen ponderada en T2, miren, ahí está el líquido cefalorraquídeo, también la vesícula biliar, y ahí tienen, miren, el adenoma completamente pues, homogéneo, de bordes regulares, ¿no? Muy bonita la imagen ahí. Entonces, un clásico, claro, esto hay que hacerlo, pues, obvio, complementarlo con la clínica. Este paciente pueda tener pues, hipertensiones refractarias al tratamiento clásico de los antihipertensivos. Obvio, y esto también hay que dosar, ¿no? El paciente está con la clínica, con, realmente con palpitaciones. Realmente los fenómenos son una enfermedad de manejo generalmente en la UCI. Pero el gol estándar de los sucromistomas cuando son funcionantes, ¿no? Por ahí también puede ser una pregunta en el examen, es la metayodobencilguanidina, ¿no? El iodo 123 o el iodo negro. Miren, siempre la medicina nuclear pues tiene su gran problema. Su resolución parece un fantasmita, pero miren cómo me hace la detección del feocromocitoma. Muy intensa, ¿no? La captación del reotrazador. Miren, el trazador es la metayodobencilguanina, que es un análogo, pues, de la noradrenalina. Y ahí miren el neuroblastoma en un paciente pediátrico que sigue siendo el gol estándar por la resonancia magnética. Miren también una masa completamente compleja con zonas necróticas, zonas hemorrágicas, hasta que se ven hiperintensas, las zonas necróticas se ven hipointensas, ¿no? Una imagen completamente, miren, heterogénea, ¿no? Como ven ustedes, esto está ponderado también en T1. Ahí tienen, miren, también con la metayodobencilguanidina, ¿no? El neuroblastoma es un paciente pediátrico, ahí miren la masa, es una masa, pues, también que es muy heterogénea y que el niño ha hecho metástasis óseas, ¿no? En húmeros, ¿no? En fémures, igualmente en la calota. Y este es el famoso paraganglioma, ¿no? También que vemos con una intensa captación. Y por último, lo que respecta a la patología testicular. Entonces, es un poco más amplia acá las patologías, ¿no? Vamos a ver desde los procesos congénitos, una de las más frecuentes puede ser las criptorquidias, los procesos inflamatorios, ¿no? Ahí, la epididimitis, los trastornos circulatorios, las lesiones traumáticas y por último, los tumores. Entonces, como comentaba, la patología más frecuente de los procesos testicular no es congénita, es la criptorquidia, ¿no? Por eso es importante cuando ustedes
evalúen a un recién nacido, hay que hacer el examen físico, ¿no? Una palpación de los testículos, muchas veces no están en sus bolsas escrotales, y obvio hay que hacer rápidamente una ecografía, ¿no? Entonces, la clitorquidia, el testículo puede estar como ustedes fuera del saco escrotal, no está en el escroto, pero en el trayecto normal puede de migración, podemos bien de desde punto de vista embriológico, lo vamos a localizar pues, y ya sea intraabdominal o también a nivel inguinal, ¿no? Lo más frecuente están a nivel inguinal. Generalmente son pequeños, hipocoicos, ¿no? Difícil visualizar el hilo testicular en las capas, ¿no? Desde la vulva. Son hipovascularizados, por eso que es importantísimo los diagnósticos que sean muy precoces. Y también tienen un índice, porque como son hipovascularizados, así como hemos visto en el caso del el cistoadenocarcinoma, tiene un índice de resistencia elevado, ¿no? Aumenta la temperatura, como usted es la que conduce, pues no se olviden que los testículos están a 1 grado, 1,5 grados centígrados menor que la temperatura del cuerpo, ¿no? Del resto del cuerpo, ¿no? Por eso que produce, como ustedes, a una fibrosis, pues, irreversible. Entonces ahí tienen, miren, una clitorquía, este es por ecografía, miren, está exactamente localizado con ustedes en el anillo inguinal externo. Con ustedes una imagen pues, hipoecoica, ¿no? Miren cómo va perdiendo sus ecos, ¿no? Ya inclusive ya se está calcificando, la flecha me está señalando, producto que ya está fibrosis, como ya vimos. Y también, miren, la resonancia magnética también está en el anillo, miren, inguinal ahí, que son las arterias inguinales, y observen ahí el testículo pues ya atrófico, ¿no? Como ustedes, obvio que son más pequeños, y por no hacer una evaluación pues eh, ideal al momento del nacimiento del niño. También los quistes testiculares, ¿no? Que también son relativamente frecuentes, que todo lo que es quiste hemos visto ya, que es una imagen pues anecoica, ¿no? Circular, tiene un contenido también homogéneo, por el hecho que tienen bastante líquido, no se olviden que tiene su refuerzo acústico posterior, su membrana periférica delgada, miren un quiste. Entonces ustedes se dan cuenta el testículo, se acuerdan ahí la línea ecuatorial ahí, ¿no? Y ahí tienen, miren, el pequeño quiste, ¿no? Completamente anecoico, homogéneo, de bordes regulares. Acá tienen otro quiste, pero este se llama un quiste en el epididimo. Entonces miren el testículo, el quiste inclusive lo está desplazando al testículo, ¿no? Aumento el volumen, anecoico, las paredes son completamente delgadas, miren su refuerzo acústico posterior, ¿no? ¿No? Muy, muy didáctico aquí. Y está localizado, como ustedes pueden, contiguo al testículo. De los procesos inflamatorios, ¿no? La patología más frecuente, no se olviden, es la epididimitis, ¿no? Las orquites realmente son producto pues, de enfermedades venéreas o de transmisión sexual, muy frecuente en jóvenes pues, sexualmente activos, y se complica con los hidroceles, que son muy dolorosos, ¿no? Hay que, de todas maneras, muchos que requieren tratamiento quirúrgico. Ahí tienen, miren, un clásico, una epididimitis aguda, que siempre lo toman en el examen y se equivocan a pesar de eso. Entonces, con el Doppler a color, miren, el testículo está aumentado el volumen, muy vascularizado, si no eran, recuerdan ustedes. Y el epididimo, como ustedes ven acá, miren, la cabeza está también aumentada en su volumen, ¿no? No solamente la cabeza, sino también el cuerpo, la cola. Y con ustedes muy vascularizada. Y también las túnicas, ¿se acuerdan que hablamos de las túnicas? Ahí, miren, también están aumentadas en la albuginia sobre todo, ¿no? En su espesor. Y la otra patología que también es muy frecuente es las orquitis, ¿no? Como ustedes es secundario también a la epidemitis, por ejemplo, este sería también una no, orquitis epidemitis, para que también el testículo está aumentado el volumen, ¿no? También las túnicas, obviamente van con hidroceles que son anecoicos, ¿no? Igual hay el aumento del volumen testicular, sus bordes son regulares, no puede llegar a una orquiepidemitis severa, donde vamos a ver edema, obstrucción arterial testicular e infarto, por eso es importante el tratamiento oportuno o precoz. Y si nosotros le practicamos un Doppler a color, lo vamos a visualizar pues, hipervascularizado, hay un flujo arterial, como ya le dije, pues, con resistencia normalmente baja, ¿no? Hay un componente diastólico de espectro elevado cuando hacemos el espectro Doppler.
Mira, ahí comparamos, este es el testículo izquierdo, este es el testículo derecho, observen, miren, el testículo está aumentado de volumen, de tamaño, mientras por acá está la cola también del epididimo, y ahí tienen, miren, nuestras áreas pues hipecoicas, ¿no? Que cada vez pues van perdiendo su, su vascularización, ¿no? Hay isquemia y termina en zonas infartadas, ¿no? Por ejemplo, acá también, miren, para que puedan ver, comparar, ¿no? Pero acá es definitivamente pues en las áreas de mayor tamaño. Ese es un clásico hidrocele, ¿no? Miren el testículo, ¿no? De bordes regulares, su ecogenicidad, pero miren, tremendo hidrocele, que lo vamos a ver como una área anecoica, bien negrita, por eso anecoica, ¿no? Y miren cómo lo está desplazando el testículo, pero no solamente, sino también lo está comprimiendo el hidrocele, por eso son dolorosos. Y observen atrás su refuerzo acústico, pues no se olviden que refuerzo acústico lo vamos a ver, visualizar hiperecogénico, ¿no? A diferencia de la sombra, es anecogénica. Y las alteraciones vasculares, que también es frecuente en emergencia, sobre todo en pacientes adolescentes o jóvenes, ¿no? Que es la torsión, ¿no? Los infartos, la torsión testicular. Siempre motivo de pregunta en los exámenes, ¿no? Entonces, la torsión testicular, pues vamos a ver primero, como todo proceso inflamatorio, como ya vimos la orquitis, hay aumento de volumen, pero su característica no es acá como ustedes que hay aumento de flujo, son muy vascularizados, más bien acá no. Acá es la disminución del flujo o ausencia de flujo, por eso que lo vamos a ver hipocoico, va perdiendo pues su vascularización. Vamos a ver también engrosamiento pues, cutáneo, ¿no? Y el Doppler, como le dije, está disminuido o sencillamente ausente. Observen acá, miren, el testículo izquierdo está normal, miren su ecogenicidad, con ecofinos, bordes regulares, muy vascularizado, miren ahí su flujo. Pero en el caso del testículo derecho está disminuye volumen, ¿no? Y miren su ecogenicidad disminuida también y no hay flujo. Acá no hay flujo, ¿no? A cambio, sí. Como digo, con diagnóstico de torsión testicular, es una emergencia, no es bien urológica, ¿no? La torsión testicular es una emergencia. Lo ideal es hacerlo la cirugía antes de las 8 horas, ¿no? Alguna literatura habla hasta 15 horas, pero realmente los que mejor da resultados es cuando es antes de las 8 horas la cirugía. Entonces, antes del Doppler a color, lo hacíamos nosotros, miren la gamografía, ¿no? Observen, miren esta zona completamente fotopénica, con ausencia de perfusión o de captación, como quieran, corresponde pues que es un testículo. Todo este halo que ustedes ven es básicamente por un flujo. Pero también lo podemos ver, miren, cuando son intermitentes, ¿no? En caso de, porque la torsión generalmente debe ser más de 250 grados en la rotación, ¿no? Para que se produzca, pues, por ejemplo, la isquemia, después infarto. Pero en caso de cuando es menor de esa rotación, puede darnos, como ustedes ven, una torsión testicular, pero que es intermitente, que básicamente, miren, uno compara, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, vamos a ver, miren cómo hay una disminución de la señal, se ve el gráfico intenso, miren ahí con ya las paredes también, las túnicas albuginas de mayor espesor. Es una resonancia, ¿no? Ponderada entre dos. Igual las lesiones traumáticas, ¿no? Que son también muy dolorosos, lo más frecuente acá son los hematomas. Ahí tienen, miren, el clásico hematoma. Tienen, miren, el testículo izquierdo, ¿no? Sus secos acá, pero miren el tremendo hematoma. Obvio, esto tiene que ver también mucho con la clínica, ¿no? Pero una de las características de los hematomas es muy doloroso, como ustedes si ven imágenes, esos son siempre, como hemos visto, igual el hematoma, recuerda muscular, ¿no? Cuando decimos tejido blando, siempre la imagen hipoecoica. Y en la parte interna también ecos, como ustedes ven, producto pues, de la sangre que se coagula, el hematoma. Y por último, los tumores testiculares, ¿no? Los benignos, el adenoma, y lo más terrible también en los pacientes varones, pues, su forma de presentación son en jóvenes, son el famoso seminoma, que es más frecuente que teratoma, el coriocarcinoma, ¿no? Puede también en algunos casos, rarezas, metástasis también en el testículo, ¿no? Pero como lo ven ustedes, el más terrible es el tumor maligno testicular, que en ecografía lo vamos a observar pues, como una masa hipoecoica, sus bordes son irregulares, con una ecogenicidad también irregular,
con pequeñas áreas anecoicas, son muy hipervascularizados, ¿no? Como ya dije, también hay calcificaciones. Y la clásica de estos pacientes que hacen adenopatías. Las adenopatías generalmente son retroperitoneales, ¿no? Intercaboaórticos, ¿no? Paraórticos como las más frecuentes, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, miren, ecografía, observen, ¿no? El testículo, y acá tienen ustedes, miren, una área, ¿no? Irregular también, inclusive, miren, con áreas puntiformes, ¿no? Corresponde, pues, a calcificaciones, que es un signo también para un clásico seminoma. O por el caso de la resonancia magnética, como ven ustedes acá, lo vamos a ver pues como un área hipointensa, de bordes irregulares, ¿no? Miren, ahí se ve perfectamente. En el testículo, obvio que también está aumentado en su volumen, un clásico también seminoma. Y los teratomas, que también son pues áreas, como ustedes, complejas, ¿no? Hipoecoicas, pueden haber áreas como ustedes anecoicas, que están en relación a zonas quísticas, bien pequeñitas, y también calcificaciones, ¿no? Múltiples calcificaciones, ¿no? Corresponden a los teratomas, pues también malignos. Muy bien, entonces con esto pues estaríamos culminando.